Doña Alma, con sus 70 años vividos con una alegría serena, era el alma de su hogar y el corazón de su jardín. Cada mañana el sol la encontraba entre sus flores, cuidándolas con una devoción que reflejaba su propia naturaleza, vibrante, generosa y llena de un optimismo que contagiaba a quien la rodeara. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo en la tierra, eran expertas en arrancar la tristeza y sembrar esperanza, no solo en sus canteros, sino también en las vidas de sus queridos nietos, para quienes siempre guardaba una sonrisa y una historia. La fe inquebrantable era su compañera, una luz serena que guiaba sus días y le había enseñado que, incluso después del invierno más crudo, la vida siempre encuentra la manera de florecer. Su vida transcurría en una activa y apacible armonía entre el perfume de sus rosas, las risas infantiles que llenaban su casa los fines de semana y la certeza de un amor familiar que era su mayor tesoro. Doña Alma no era ajena a los desafíos que la vida presenta, pero siempre los había enfrentado con una gentileza firme y una resiliencia tranquila, esa sabiduría que solo los años y un corazón noble pueden cultivar. Su jardín no era solo una pasión, era su refugio, un lugar sagrado donde encontraba paz y renovaba sus energías, un espejo de su propia alma floreciente. Paralelamente a este universo de calidez y vida, se encontraba la figura del doctor Ronald, un oncólogo de 45 años cuya reputación trascendía los muros del hospital. Era conocido no solo por su pericia y conocimiento científico de vanguardia, sino, sobre todo, por su profunda humanidad. En los pasillos de su clínica, entre la tensión y la esperanza que allí convivían, el doctor Ronald era un faro de calma y dedicación. Su trato con cada paciente revelaba una empatía genuina, una capacidad innata para escuchar más allá de las palabras y para comunicar con una claridad que infundía seguridad incluso en los diagnósticos más complejos. Creía firmemente en la sanación que nace de la alianza, de caminar junto al paciente. La vida, sin embargo, a veces teje sus hilos de formas inesperadas, entrelazando destinos en circunstancias que ponen a prueba toda fortaleza. Para doña Alma, ese giro llegó de forma sutil, casi imperceptible al principio. Fue durante un examen de rutina, una de esas revisiones que uno hace más por costumbre que por preocupación real, cuando una sombra apareció donde antes solo había certezas, un nódulo sospechoso, una palabra que resonó con un eco frío en la calidez de su existencia. La confirmación no tardó en llegar y con ella el nombre de la enfermedad, cáncer de mama. La noticia cayó sobre doña Alma como una helada imprevista sobre su jardín en plena primavera. El impacto fue brutal, un golpe seco que pareció arrebatarle el aliento y el color de sus días. Su espíritu, habitualmente tan vibrante y lleno de luz, se contrajo bajo el peso de una tristeza profunda y desconocida. El miedo, ese visitante oscuro y silencioso, se instaló en su corazón, amenazando con marchitar la esperanza que con tanto esmero había cultivado a lo largo de su vida. El primer encuentro con el doctor Ronald se convirtió entonces en un momento crucial, un posible punto de inflexión en medio de la tormenta que se había desatado en su interior. Doña Alma llegó a su consulta con el alma encogida, llevando consigo el peso de sus temores y la incertidumbre de un futuro que, de repente, se había vuelto opaco. El doctor la recibió con una serenidad que, de alguna manera, comenzó a disipar la tensión del ambiente. No hubo prisas en sus gestos ni en sus palabras. El doctor Ronald comunicó la gravedad de la situación con una honestidad directa, pero envuelta en una profunda sensibilidad. No minimizó el desafío que tenían por delante, pero tampoco permitió que la desesperanza echara raíces.
Con voz firme y a la vez compasiva, comenzó a trazar un mapa inicial, un esbozo de los caminos que podían seguir. Le explicó que, aunque la batalla sería ardua, ella no la libraría sola. La ciencia ofrecía herramientas y él, como médico, estaría a su lado en cada paso del proceso. En esa primera conversación, donde el profesionalismo se encontró con la más pura humanidad, algo comenzó a cambiar en el ánimo de doña Alma. Las palabras del doctor Ronald, su mirada empática pero segura, actuaron como un bálsamo sobre la herida abierta del miedo. No le prometió un viaje fácil, pero sí le ofreció compañía, conocimiento y sobre todo convicción de que había esperanza, de que existían razones fundadas para luchar y para creer en la posibilidad de la curación. Fue así como, en medio de la vulnerabilidad y el desconcierto inicial, se plantó la primera semilla de la confianza. Una confianza frágil aún, como un brote tierno en tierra recién removida, pero con el potencial de crecer y convertirse en un árbol fuerte, bajo el cual doña Alma podría guarecerse. Ella salió de esa consulta sintiendo que, aunque el miedo no había desaparecido por completo, ya no estaba sola ante el abismo. Había encontrado una mano extendida, una guía. El impacto del diagnóstico había sido inmenso, sacudiendo los cimientos de su mundo, pero la calidad humana de ese primer contacto con su médico había encendido una pequeña llama. Doña Alma comenzó a vislumbrar que su fortaleza interna, esa resiliencia serena que la caracterizaba, tendría un aliado fundamental en la persona del doctor Ronald. El desafío estaba planteado, inmenso y aterrador. Pero la narrativa de esta historia apenas comenzaba a escribirse y prometía ser una de coraje, fe y colaboración. Aquí está el segundo bloque del guión. Bloque de párrafos 11 a 30. Desglose del desafío específico y la construcción de la alianza terapéutica. En las siguientes consultas, el doctor Ronald se dedicó a desgranar, con una paciencia infinita y un lenguaje accesible, la naturaleza específica del cáncer de mama que afectaba a doña Alma. Le habló sobre el tipo de células implicadas, el estadio en el que se encontraba y lo que eso significaba en términos de pronóstico y abordaje terapéutico. Cada explicación era detallada, pero cuidadosamente despojada de alarmismos innecesarios, buscando siempre empoderar a doña Alma a través del conocimiento. No ocultó la seriedad del diagnóstico, pero siempre enmarcó la conversación en un horizonte de posibilidades y acción. Con la misma claridad, el doctor Ronald expuso las opciones de tratamiento que la ciencia ponía a su disposición. Habló de la cirugía como un primer paso crucial para remover el tejido afectado, de la quimioterapia como una aliada para combatir cualquier célula que pudiera haber escapado, y de la radioterapia como un refuerzo localizado para asegurar la erradicación de la enfermedad. Mencionó los posibles efectos colaterales de cada etapa: el cansancio, la caída del cabello, las náuseas, no para asustarla, sino para prepararla, para que supiera qué esperar y cómo podrían manejar juntos cada uno de esos desafíos, siempre con el objetivo primordial de preservar su calidad de vida tanto como fuera posible. Doña Alma escuchaba atentamente, su mente tratando de asimilar el torrente de información nueva y compleja. Cada palabra del doctor resonaba en su interior, despertando una mezcla de emociones. El miedo seguía presente, ahora tomando formas más concretas. El temor a perder su vitalidad, esa energía que tanto la caracterizaba y que invertía con amor en su jardín y en su familia. La angustia por el impacto que su enfermedad y el largo proceso de tratamiento tendrían en sus seres queridos, especialmente en sus nietos, a quienes no quería preocupar ni entristecer, y la profunda incertidumbre ante un futuro que se había vuelto repentinamente impredecible. En un momento de particular vulnerabilidad, con la voz entrecortada,
Doña Alma compartió estas angustias con el doctor Ronald. Le habló de su jardín y de cómo temía no tener las fuerzas para cuidarlo, de cómo la idea de mostrarse frágil ante su familia la llenaba de zozobra. No eran solo preguntas sobre la enfermedad, eran confesiones de sus miedos más íntimos, de la fragilidad que se escondía detrás de su habitual semblante sereno y optimista. El doctor Ronald no se apresuró a ofrecer respuestas fáciles ni consuelos vacíos. En lugar de eso, escuchó. Practicó esa escucha activa y compasiva que era uno de los pilares de su quehacer médico. Validó cada uno de sus temores, reconociendo que eran reacciones humanas y comprensibles ante una situación tan difícil. «Es natural sentir miedo, doña Alma», le dijo con calidez, «y es importante que hablemos de ello. No tiene que cargar con esto sola». Sus palabras eran un reconocimiento de su sufrimiento, un permiso para sentirse vulnerable sin sentirse juzgada. Más allá de la escucha, el doctor Ronald la invitó activamente a ser protagonista en el proceso de toma de decisiones. Le explicó cada opción terapéutica no como una imposición, sino como una posibilidad, detallando los pros y los contras de cada una y cómo se adaptarían a su caso particular. Quería que ella entendiera el porqué de cada paso, que se sintiera parte activa del equipo que lucharía por su recuperación. Esta actitud fue fundamental para comenzar a disipar la sensación de impotencia que el diagnóstico había generado en doña Alma. Poco a poco, consulta tras consulta, la relación entre doña Alma y el doctor Ronald comenzó a trascender el vínculo convencional entre médico y paciente. La confianza sembrada en aquel primer encuentro echó raíces profundas, nutriéndose de la honestidad, el respeto mutuo y la comunicación transparente. Doña Alma empezó a ver en el doctor Ronald no solo a un profesional competente y experimentado, sino a un verdadero aliado, un compañero de ruta en el viaje más difícil que le había tocado emprender. Alguien en quien podía depositar sus dudas y esperanzas con la certeza de ser comprendida y apoyada. Y el doctor Ronald, a su vez, descubrió en doña Alma una fortaleza que quizás ni ella misma era plenamente consciente de poseer. Vio más allá de la fragilidad inicial, reconociendo la resiliencia serena que había forjado a lo largo de su vida, su fe inquebrantable y ese optimismo contagioso que, aunque momentáneamente opacado, seguía latiendo en su interior. Vio en ella no a una víctima de la enfermedad, sino a una guerrera dispuesta a luchar con las armas de la esperanza y la perseverancia. Fue en medio de este proceso de comprensión y aceptación, de miedos compartidos y confianzas construidas, que doña Alma tomó una decisión irrevocable. Decidió luchar por sí misma, por la vida que tanto amaba, por cada amanecer que aún anhelaba contemplar. Luchar por sus nietos, por seguir siendo esa abuela presente y cariñosa que les horneaba pasteles y les contaba historias entre las flores. Luchar por su jardín, que se había convertido en un poderoso símbolo de su propia existencia. En el cuidado de sus plantas, en la observación paciente de sus ciclos de crecimiento, marchitamiento y renacimiento, doña Alma encontró una profunda metáfora para su propia travesía. Comprendió que, al igual que sus amadas flores, ella también necesitaría cuidados especiales, paciencia y la eliminación de aquello que la dañaba para poder sanar y volver a florecer. La esperanza de ver su jardín reverdecer en la próxima primavera se entrelazó con la esperanza de su propia recuperación, dándole un propósito tangible y hermoso a su lucha. Así, la alianza terapéutica entre doña Alma y el doctor Ronald se consolidó, convirtiéndose en el cimiento sobre el cual se edificaría el camino hacia la superación. Ya no eran solo un médico y una paciente enfrentando una enfermedad. Eran un equipo, unido por la confianza, el respeto y un objetivo común.
vencer juntos al cáncer de mama, permitiendo que la vida, con toda su fuerza y belleza, volviera a encontrar su cauce. El desafío específico del cáncer de mama, con sus particularidades y complejidades, había sido desglosado, y la estrategia para enfrentarlo comenzaba a tomar forma, sustentada en la ciencia y fortalecida por el espíritu indomable de una mujer y la dedicación humana de su médico. Aquí está el tercer bloque del guión, bloque de párrafos 31 a 60. Análisis detallado del cómo, el viaje de superación en acción, la lucha, la esperanza y la conexión humana. El inicio del tratamiento marcó la entrada de doña Alma en una nueva fase de su vida, una donde los días se medirían en ciclos de quimioterapia, en visitas al hospital y en la atenta observación de las reacciones de su propio cuerpo. La cirugía inicial había sido un éxito, un primer gran paso que llenó de alivio tanto a ella como al doctor Ronald. Pero ahora comenzaba la travesía más larga, la que exigiría una resistencia sostenida y una fortaleza de espíritu a toda prueba. Doña Alma, fiel a su decisión de luchar, se armó de coraje y esperanza, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Los desafíos no tardaron en presentarse. El cansancio se convirtió en una sombra persistente, una fatiga profunda que a veces hacía que las tareas más sencillas, como levantarse de la cama o cuidar de sus plantas, parecieran hazañas titánicas. Las náuseas, compañeras indeseadas de la quimioterapia, la visitaban con frecuencia, minando su apetito y su energía. Y luego vino la caída del cabello, un momento especialmente sensible para cualquier mujer, un recordatorio visible de la batalla que estaba librando. Doña Alma lo afrontó con una mezcla de tristeza y aceptación, cubriendo su cabeza con pañuelos coloridos que intentaban reflejar la viveza que se negaba a perder en su interior. En medio de estas pruebas físicas, la fe de doña Alma se erigió como un pilar inamovible. En sus oraciones encontraba consuelo y una fuerza que trascendía lo terrenal. Cada noche agradecía por el día vivido y pedía la entereza para enfrentar el siguiente. Esa conexión espiritual le proporcionaba una paz interior que la ayudaba a relativizar el sufrimiento y a mantener la perspectiva, recordándole que incluso en la oscuridad más densa siempre hay una luz que guía. Además de su fe, doña Alma se aferró a las pequeñas alegrías cotidianas, esos destellos de normalidad y belleza que se negaba a dejar escapar. El perfume de una rosa recién cortada de su jardín que sus nietos le traían con amor. Una llamada telefónica de una amiga de toda la vida, ofreciendo palabras de aliento. El sabor de su comida favorita en un día en que las náuseas le daban una tregua. Estos pequeños oasis de felicidad eran vitales, recordatorios de que la vida seguía allí, esperándola al otro lado de la enfermedad. Por supuesto, hubo momentos de fragilidad, días en que el ánimo decaía y las lágrimas acudían a sus ojos sin pedir permiso. El miedo al futuro, la incertidumbre sobre el resultado final del tratamiento, la sensación de ser una carga para su familia, aunque ellos jamás se lo hicieran sentir. Todos esos fantasmas la visitaban en las horas más silenciosas. Pero incluso en esos instantes de bajón, doña Alma recurría a su esencia optimista, a esa capacidad innata de encontrar un resquicio de luz. Recordaba las palabras de aliento del doctor Ronald, visualizaba los rostros sonrientes de sus nietos, imaginaba su jardín floreciendo en la próxima primavera, y de esas imágenes extraía la fuerza para seguir adelante un día más. El amor de su familia, aunque no siempre presente físicamente debido a las circunstancias del tratamiento, era un manto cálido que la envolvía constantemente a través de sus pensamientos y oraciones. El doctor Ronald, por su parte, fue mucho más que un médico durante todo este proceso. Se convirtió en un verdadero guía, un pilar de apoyo constante y una presencia tranquilizadora.
Estaba presente en cada etapa, no solo para supervisar los aspectos técnicos del tratamiento, ajustando dosis, controlando efectos secundarios, solicitando pruebas, sino también para atender las necesidades emocionales de doña Alma. Su humanidad trascendía la bata blanca. Era un ser humano acompañando a otro en un momento de extrema vulnerabilidad. En cada consulta, el doctor Ronald dedicaba tiempo a escucharla, a preguntarle cómo se sentía realmente, no solo físicamente, sino también anímicamente. Celebraba con ella cada pequeña victoria, un ciclo de quimioterapia completado, un análisis de sangre con buenos resultados, un día sin náuseas. Y en los momentos de desánimo, cuando doña Alma expresaba sus miedos o su agotamiento, él sabía encontrar las palabras justas para infundirle nuevas fuerzas, recordándole lo lejos que ya había llegado y la increíble valentía que demostraba día tras día. Hubo una ocasión, después de una sesión de quimioterapia particularmente dura, en que doña Alma se sentía especialmente abatida. El doctor Ronald, al percibir su desazón, se sentó a su lado y con una sonrisa amable le dijo: «Doña Alma, usted es como uno de esos árboles fuertes de su jardín. A veces el invierno es crudo y parece que las ramas se van a enquebrar, pero las raíces son profundas y la savia sigue corriendo por dentro. Esta etapa es su invierno, pero la primavera volverá y usted florecerá con más fuerza aún». Esas palabras, que conectaban directamente con su pasión, resonaron profundamente en ella, renovando su esperanza. En otra oportunidad, fue él quien la elogió por su admirable disciplina con cada indicación médica, por su constancia a pesar de las dificultades. Su compromiso con el tratamiento es ejemplar, doña Alma, le comentó. Esa fortaleza y esa voluntad son tan importantes como la propia medicina. Estamos luchando juntos en esto, y su parte la está cumpliendo con una entereza admirable. Ella sintió cómo esas palabras de reconocimiento validaban su esfuerzo y la impulsaban a no rendirse. Uno de los momentos clave en este arduo camino fue la superación de la fase más intensa de la quimioterapia. Habían sido semanas de gran desgaste físico y emocional, pero cuando finalmente concluyó ese ciclo, una sensación de triunfo invadió a doña Alma. Era como haber cruzado un desierto y divisar un oasis al final. Aunque todavía quedaba camino por recorrer, esa etapa superada representó un punto de inflexión, una prueba fehaciente de su capacidad de resistencia. Poco después, un examen de seguimiento arrojó noticias alentadoras. El tratamiento estaba surtiendo el efecto esperado y los marcadores tumorales habían disminuido significativamente. El doctor Ronald le comunicó la noticia con una alegría profesional que no podía ocultar su genuina satisfacción personal. Para doña Alma, fue como si el sol volviera a brillar con intensidad después de una larga tormenta. Las lágrimas que derramó esta vez no eran de tristeza ni de miedo, sino de un alivio profundo y una gratitud inmensa. La esperanza, que a veces había flaqueado, se renovó con una fuerza arrolladora, impulsándolos a ambos a seguir adelante con renovado optimismo. En una de esas consultas, cargada de la emoción del progreso tangible, doña Alma sintió la necesidad de expresar lo que llevaba en el corazón. «Doctor», comenzó con la voz teñida de una profunda sinceridad, «no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí. Usted no solo me ha tratado la enfermedad, me ha cuidado el alma. Su paciencia, su humanidad han sido mi ancla en esta tempestad». El doctor Ronald, visiblemente conmovido por sus palabras, respondió con la humildad que lo caracterizaba. «Doña Alma, el mérito es principalmente suyo. Yo solo he intentado ser el médico que usted se merece. Su fuerza, su fe y su espíritu indomable son una inspiración para mí y para todo el equipo.
Es un honor acompañarla en este camino y ser testigo de su increíble valentía. Pacientes como usted nos recuerdan cada día por qué elegimos esta profesión. Ese intercambio, breve pero cargado de significado, selló aún más la profunda conexión humana que se había forjado entre ellos, una alianza que iba mucho más allá de la medicina. Así transcurría el viaje de 1000 músicos. Superación, entre la lucha diaria de doña Alma y el acompañamiento constante y empático del doctor Ronald. Cada día era una lección de resiliencia, una demostración de cómo la esperanza, cultivada con esmero y apoyada por una conexión humana genuina, podía transformar el miedo en coraje y la adversidad en una oportunidad de crecimiento interior. La enfermedad seguía siendo un desafío, pero ya no era una sentencia. Era un camino que, aunque empinado y difícil, estaban recorriendo juntos, con la vista puesta en la cima, donde la vida esperaba para ser celebrada. Aquí está el cuarto y último bloque del guión, bloque de párrafos 61 a 80, la victoria sobre la enfermedad, lecciones de vida, mensaje inspirador y conexión con la audiencia. Los meses de tratamiento con sus altibajos, sus días de esperanza y sus noches de incertidumbre habían tejido una historia de perseverancia y fe. Finalmente, llegó el día que tanto doña Alma como el doctor Ronald habían anhelado, el día de la consulta decisiva, aquella que traería los resultados de los últimos y exhaustivos exámenes. La atmósfera en la sala de espera era densa, cargada de una expectación casi tangible. Doña Alma respiraba profundamente, aferrada a su fe y a la confianza que había depositado en su médico y en su propia capacidad de lucha. Cuando el doctor Ronald la llamó, una sonrisa apenas contenida iluminaba su rostro, un presagio que hizo latir con más fuerza el corazón de doña Alma. Una vez en la consulta, el doctor no la hizo esperar. Con una voz que transmitía tanto profesionalismo como una profunda alegría humana, pronunció las palabras que ella tanto había soñado escuchar. Doña Alma, tengo noticias maravillosas. Los últimos estudios lo confirman. El cáncer de mama está en remisión completa. Usted lo ha vencido. Un silencio momentáneo, cargado de incredulidad y emoción pura, llenó la habitación. Luego, las lágrimas brotaron de los ojos de doña Alma, pero esta vez eran lágrimas de un alivio inconmensurable, de una alegría que desbordaba el alma. Eran lágrimas que lavaban los miedos, el cansancio y los meses de lucha. Una sonrisa radiante, la más hermosa de todas, se dibujó en su rostro, reflejando la victoria de la vida sobre la adversidad. El doctor Ronald, con los ojos también brillantes por la emoción compartida, extendió su mano y ambos la estrecharon en un gesto que simbolizaba mucho más que un saludo. Era el sello de una alianza victoriosa, la celebración de un triunfo conjunto. La emoción era palpable, una energía vibrante que llenaba cada rincón. Era la culminación de un viaje arduo, pero también la prueba fehaciente del poder de la esperanza, la ciencia y la conexión humana. No hubo necesidad de muchas palabras. Las miradas, las sonrisas y esa profunda sensación de gratitud lo decían todo. Habían luchado juntos y juntos habían alcanzado la meta. La vida, una vez más, se abría camino, luminosa y llena de promesas. En los días y semanas que siguieron, doña Alma comenzó a procesar la magnitud de su victoria y el profundo significado de su travesía. Mirando hacia atrás, veía cómo el miedo paralizante del principio se había transformado gradualmente en una fuerza motriz, cómo había redescubierto en su interior una resiliencia que no sabía que poseía con tanta intensidad. Cada pequeño sacrificio, cada momento de debilidad superado, había forjado en ella un temple aún más fuerte, una apreciación más profunda por el simple hecho de estar viva. Reflexionaba sobre el valor incalculable de la esperanza, esa llama que se negó a extinguir incluso en los momentos más oscuros.
y de su fe, que fue el ancla firme en medio de la tempestad. Pero sobre todo, su corazón se llenaba de una gratitud inmensa hacia el doctor Ronald. Reconocía en él no solo al médico sabio y competente que guió su tratamiento, sino al ser humano extraordinario cuya dedicación, empatía y palabras de aliento habían sido cruciales para mantenerla a flote. Él no solo había tratado su cuerpo, había cuidado su espíritu, había nutrido su esperanza. Doña Alma se sentía renacer, como una de sus amadas flores que, tras soportar un invierno riguroso y la poda necesaria, emerge en la primavera con un verdor renovado y una floración aún más esplendorosa. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecerían como recordatorios de la batalla librada, pero ya no eran símbolo de dolor, sino de fortaleza y superación. Volvió a su jardín con una energía nueva, cada flor, cada hoja, pareciendo celebrar con ella este nuevo capítulo de su vida. El doctor Ronald, por su parte, también guardó la historia de Doña Alma en un lugar especial de su memoria profesional y personal. Casos como el suyo reafirmaban su vocación y le recordaban la importancia fundamental de la confianza mutua en la relación médico-paciente. Destacaba la increíble adherencia de Doña Alma al tratamiento, su disciplina férrea incluso cuando el cuerpo pedía tregua, y por encima de todo, su espíritu indomable. Esa mezcla de optimismo sereno y fe inquebrantable que había sido un motor poderoso en su proceso de curación. Para él, Doña Alma era el ejemplo vivo de que la actitud del paciente es un componente esencial en la lucha contra cualquier enfermedad. La historia de Doña Alma y el doctor Ronald trasciende así el relato de una batalla contra el cáncer de mama. Se convierte en un faro de luz, en un testimonio conmovedor sobre la inmensa fortaleza de la conexión humana cuando se enfrenta a la adversidad. Nos enseña que la medicina, cuando se ejerce con empatía y se centra en la persona y no solo en la enfermedad, tiene el poder de sanar en niveles que van mucho más allá de lo puramente físico. Nos recuerda la increíble capacidad del ser humano para encontrar luz incluso en los túneles más oscuros, para transformar el sufrimiento en aprendizaje y la vulnerabilidad en una fuerza insospechada. Esta crónica es un canto a la esperanza, esa fuerza sutil pero poderosa que cuando se cultiva con coraje, fe y el apoyo adecuado, puede conducir no solo a la curación del cuerpo, sino también a un nuevo florecer del alma. La jornada de Doña Alma nos demuestra que, incluso ante los diagnósticos más intimidantes, la determinación de vivir y la colaboración sincera entre paciente y médico pueden obrar verdaderos milagros. Nos invita a creer en la resiliencia del espíritu humano y en la belleza de un cuidado que sana con ciencia y con corazón. Querida audiencia de Guerreras de Vida, la travesía de Doña Alma y la dedicación del doctor Ronald nos invitan a emocionarnos, a sentir profundamente la inspiración que emana de su lucha y su victoria. Su historia nos recuerda que cada vida es un tejido de batallas únicas, pero también de una inherente y asombrosa capacidad de superación y de encontrar belleza incluso en medio de las pruebas. ¿Qué parte de esta historia ha tocado tu corazón de manera especial? ¿Qué lección de fortaleza o esperanza te llevas contigo hoy? Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios, a unirte a esta comunidad que celebra la vida y la resiliencia. Porque al final, lo que la historia de Doña Alma y el doctor Ronald nos enseña es que la vida, con todos sus desafíos, merece ser vivida con pasión y coraje. Nos muestra que la medicina humanizada no es un ideal lejano, sino una práctica posible y transformadora. Y sobre todo, nos confirma que la capacidad de vencer, de sobreponerse y de volver a florecer, reside
en lo más profundo del espíritu humano, esperando ser despertada por la esperanza y el amor. Que esta historia te emocione, te inspire y te recuerde el increíble poder que reside en ti.